Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este nuevo video de métodos numéricos para ciencias e ingenierías. En esta ocasión te traigo un tema muy importante que es el cálculo de raíces de ecuaciones, pero utilizando los métodos numéricos. Entonces para ello, en primer lugar, vamos a ver todo lo que son los métodos cerrados, lo vamos a definir y veremos un método muy conocido que es el método de bisección. Posteriormente implementaremos un pequeño script en Python para poder aplicar a una de las ecuaciones. Para empezar, ¿qué es un método cerrado? Los métodos cerrados se utilizan principalmente en funciones continuas con la finalidad de aprovechar el cambio en el signo de una función dentro de un intervalo en donde se puede ubicar la raíz. Es decir, se necesita para ello de dos valores iniciales, lo cual determina una vecindad en donde se puede ubicar dicha raíz. Entonces con eso permite acercarse y de alguna manera acotar a la solución exacta de dicho punto. Una manera muy sencilla para poder obtener una aproximación a dicha raíz es cuando llevamos el valor de la función continua hacia cero, es decir, cuando f de x valdría cero. Y para ello debemos bosquejar una pequeña gráfica en donde se vea toda la continuidad de la función asignando valores. Esto también es una limitante debido a que a veces la función no es muy conocida y nos es un poco difícil saber por dónde atraviesa esa función en el eje de las abscisas. Pero estableciendo, como vuelvo a repetir, una vecindad, es decir, dos valores de extremos en donde aproximemos en donde se encuentra dicha raíz, podemos determinar su ubicación con exactitud. Gráficamente ahí podemos ver, por ejemplo, que la función atraviesa el eje de las abscisas dentro de los intervalos a, xa y xb. Por lo tanto, una manera de aproximarse es tratando de acercarse a partir de un punto medio que lo vamos a llamar xc. Y de esto es de lo que se aprovecha el método de bisección. Este es uno de los métodos interactivos más sencillos y de más fácil comprensión, utilizado para resolver ecuaciones en una variable. Se basa en el teorema de los valores intermedios, el cual establece que toda función continua f en un intervalo cerrado AB debe cumplir ciertos requisitos antes de poder calcular dicha raíz. Por ejemplo, ahí podemos ver gráficamente al lado izquierdo que tenemos una función continua que va desde A hasta B y cuyos valores en la ordenada es de f de A y f de B. En algún momento pasa por el eje de las abscisas y ese punto me establece la raíz. Entonces, para calcular este valor se necesita de seguir unos pasos. Lo primero que debemos saber y determinar es saber si la función f de x es continua. Posteriormente encontramos los valores límites, en este caso a y b, y luego lo reemplazamos en las fórmulas f de a y f de b. Si el producto de estas dos funciones es menor que 0, significa que ambas funciones o ambos resultados tienen signos opuestos. Entonces utilizamos una aproximación a la raíz que vamos a llamar en este caso xr y se determina mediante la suma de ambos extremos, es decir, a más b sobre 2. Posteriormente evaluamos ese valor de xr en la función. Y aquí establecemos lo siguiente también. Si la función del límite inferior, en este caso f de a multiplicado por el f de r es menor que 0, significa que la raíz se encuentra dentro del subintervalo inferior o lado izquierdo. Por tanto, tenemos que hacer que el límite superior sea igual a la aproximación de la raíz. Caso contrario, si fuera mayor que 0, tenemos que hacer que el límite inferior sea igual a la aproximación de la raíz, estableciendo que la raíz se encuentra dentro del subintervalo superior derecho. Esta acotación es muy importante porque acá estamos viendo el producto de dichas funciones, en este caso de las ordenadas. Si el producto es menor que 0, significa que ambas se encuentran en cuadrantes diferentes. Y este proceso se repite la cantidad de veces que uno requiera, siempre y cuando se quiera acercar al valor de la raíz con un error lo más bajo posible. Establecer claramente la precisión de la raíz es muy importante debido a que este me va a poder determinar qué tan acercado es el valor que calculo con respecto al número de interacciones del método. Cabe recalcar nuevamente que este es un método de búsqueda incremental. Esta aprovecha, como vuelvo a repetir, las características en el cambio de signo y supera considerablemente las técnicas gráficas que en realidad poseen un valor práctico muy limitado. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular el valor de una raíz de esa función, me va a ser un poco difícil saber cómo está yendo esa función. Podemos utilizar un programa alternativo como por ejemplo Excel,
para poder saber cómo se va moviendo esa función. Acá, por ejemplo, vamos a establecer los valores de x y acá de la función f de x. Vamos a comenzar con el valor de 0.1, seguido de 0.2, así hasta aproximadamente, no sé, 2, 3. Y acá voy a establecer la función, que me dice que es el valor del exponente de menos el valor de x, restando otra vez el valor de x. Acá nos damos cuenta, vamos a jalar toda la función para calcular los valores. Y aquí nos damos cuenta que, por ejemplo, cuando x vale 0.1, el f de x vale 0.8. Entonces, nos vamos a concentrar aquí. Cuando vale 0.5, el valor de f de x vale 0.11. Y cuando vale x 0.6, el valor de la función vale menos 0.5. Entonces, aquí yo puedo deducir claramente de que la raíz se encuentra entre 0.5 y 0.6. Si nosotros graficamos, vamos a ver claramente de que aquel valor sí cumple esa condición, es decir, pasa del cuadrante superior al cuadrante inferior, por tanto cambia de signo. Entonces la raíz se va a encontrar justamente en ese intervalo, ¿no? Es decir, entre 0.5 y 0.6. Desde ya podemos establecer dónde se encuentra ubicada dicha raíz. Pero una manera, como vuelvo a repetir, es utilizar métodos numéricos. Para eso vamos a implementar un programa en Python llamado bisect. Me voy a mi Sublime Text y recuerden que si quieren aprender Python también pueden buscarlo en los videotutoriales de Python que ya están subidos. Vamos a establecer la cabecera para los que trabajan con Linux o Ubuntu. Vamos a guardarlo. Recordemos siempre tener una carpeta de ubicación donde podamos guardar todos los archivos. bisect.py. Muy bien. Y después vamos a empezar a hacer la función. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es establecer dicha función. Es decir, yo voy a definir una función de la variable x. Y voy a darle o asignarle al valor de y dicha expresión, o sea, exponente de menos x menos x. Pero ese valor de exponente se encuentra dentro de una librería llamada NumPy y por lo tanto debo de cargarla. Entonces llamo la función exp, escribo las variables y hasta ahí ya he determinado la función. Posteriormente, para poder obtener el valor de y, tengo que darle return, o sea que me regrese el valor de y. Hasta ahí hemos definido la función. Ahora vamos a declarar los valores que necesitamos para poder realizar el método de bisección. Sabemos, para empezar, que ya habíamos tenido anteriormente, como en la gráfica de Excel, nos dio que los valores de x o de la raíz de x se encuentran entre 0.5 y 0.6. Pero a manera de ejemplo vamos a establecer dos límites diferentes. Vamos a establecer a partir de la gráfica el valor de 0 como a y 1.2 como b. Entonces a es igual a 0 y b es igual a 1.2. ¿De acuerdo? Entonces también tenemos que establecer con cuánto error o tolerancia queremos que nuestro raíz se aproxime al valor real. Entonces vamos a establecer la tolerancia con valor de 0.01, es decir, una milésima. Entonces nosotros, para poder determinar el valor medio, es decir, el valor de xr o el valor de la raíz se aproxima al valor de la raíz exacta, se da cuando el valor de la función o el valor de f de r es igual a 0. Es decir, ese es el valor de la raíz. Por tanto, pero como sabemos que el número de interacciones no va a ser muy exacto, entonces debemos establecer la tolerancia. Entonces lo que yo voy a establecer es un while donde me diga que el valor de la función evaluada en el valor de la raíz xr tiene que ser necesariamente menor. Pero cuando yo digo de menor,
significa que esto lo va a ejecutar hasta o siempre y cuando el valor de la función de XR sea menor que la tolerancia. Pero el valor de la función aplicada en XR, en el valor de la raíz, usualmente tiende a ser positivo o negativo. Entonces, por tanto, yo tengo que establecer que el valor absoluto NP ABS de la función XR tiene que ser menor a la tolerancia. Cuando sea menor, se va a detener. Si nosotros evaluamos en ese punto y vemos que la tolerancia sigue siendo mayor, voy a tener que establecer mi nuevo XR. Y ese es, como ya lo habíamos definido. Entonces, como ya tengo el valor de XR, yo le voy a decir que evalúe ese valor de XR. Es decir, si la función ejecutada en qué punto, recordemos que puede ser A o B. El primer límite A multiplicado por la función en el punto XR, es decir, en el punto que se aproxima a la raíz, esto es menor que 0, entonces sabemos que cuando la función entre A y XR es menor que 0, significa que el límite está en la parte izquierda. Entonces el límite inferior seguiría siendo A y el límite superior cambiaría a XR. Por tanto, el límite superior B se transformaría automáticamente en XR. ¿De acuerdo? Else, es decir, si es que se cumple que FA por FR es mayor que 0, significa que la raíz está en el lado derecho. Por tanto, el nuevo límite inferior sería X, o A, el nuevo límite inferior A sería XR. ¿De acuerdo? A ver, nuevamente, yo primero evalúo la función XR de la raíz. Si la raíz o el valor de la función necesariamente tiene que ser 0, por tanto ese sería el valor de la raíz. Pero como tengo un error mínimo para poder saber que esa raíz o su valor es aceptable, establezco la tolerancia. Por tanto, yo voy a establecer, como sigue siendo mayor que la tolerancia, voy a tomar ese valor medio nuevamente XR como la suma entre el límite superior A y B entre 2. Ahora, yo voy a evaluar ese valor XR con ambos límites. Entonces digo que si la función en A por la función en XR es menor que 0, significa que la raíz se encuentra al lado izquierdo, por tanto el nuevo límite superior es XR. Caso contrario se encontraría en el lado derecho, por tanto el nuevo límite inferior sería A, que valdría también XR. Lo que yo tengo aquí, estoy estableciendo netamente cuánto es el valor de XR, pero eso es siempre y cuando se evalúe después de la primera interacción. Entonces por eso yo tengo que llevar este valor, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí arriba con la finalidad de saber de que yo estoy tomando mi primer valor para poder ser evaluada en la función y saber si realmente yo ya tengo el valor de la raíz. Vamos a darle un print para saber dónde se encuentra la raíz. Entonces aquí me va a imprimir el valor de la raíz cuando la función de ese valor del XR sea menor que la tolerancia. Cuando sea menor que la tolerancia, es decir, menor que 0,0.1, me habré acercado al valor de la raíz o al valor cuando la función de la raíz es igual a 0 o cuando y valga 0. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos. Le damos a ejecutar con un control B o si no nos vamos acá. Y acá esperamos que me dé y me da que la cantidad de el valor de la raíz es de 0.567, es decir, aproximadamente o muy cercano a lo que vemos aquí. Ahora vamos a ver cuántas interacciones tenemos, es decir, yo primero para saber cuántas iteraciones se necesitaron para poder calcular dicha raíz. Entonces yo voy a establecer un contador que va a empezar desde 0, por tanto primero tengo que declararlo y le voy a dar después del while, le voy a decir que me vaya sumando cada vez que tenga una interacción. Y acá vamos a ver, vamos a darle
print acá adelante para saber número de interacciones, y le voy a poner acá cc para saber cuántas interacciones hemos tenido. Es decir, cuando comienza toma el valor de c, todavía no sabemos cuántas interacciones hay. Por lo tanto, cuando lo evalúa es la primera interacción. Si no le encuentra, va a volver a acumular el valor de C1 en C otra vez, pero agregándole una unidad. Entonces vamos a ver después de cuántas interacciones se tiene el valor de la raíz. Corremos y vemos que la raíz se va a encontrar después de 8 interacciones. Ahora, pero nosotros también queremos visualizarlo un poquito mucho mejor, ¿no? Para saber qué valores ha obtenido, qué valores ha tomado A, qué valores ha tomado B y qué valores ha tomado el valor XR. Entonces para ello vamos a hacerlo así de manera muy sencilla. Vamos a darle print, esto de acá, para que aparezcan como encabezado. Entonces después de ello, como nosotros no tenemos el número de interacciones posible, vamos a darle que después de cada ciclo while nos muestre en pantalla los valores que tenemos. Entonces ahí tenemos la función donde yo voy a establecer que el valor de C va a tener dos valores enteros, el valor de A va a tener 3, B3 igual para XR, y solamente para la aproximación de la raíz, que vamos a utilizarlo como si fuera un error hacia el valor real, va a tomar únicamente dos valores. Entonces si yo ejecuto esto, vamos a darle tool, wheel, y en la parte inferior vamos a ver que tenemos el valor de A, B, XR y el error. Acá vemos que para la primera interacción el valor de A sigue siendo 0 y el valor 1.2. Por tanto, toma el valor intermedio, que sería 0.6, y el valor de aproximación a este XR sería de 0.5. No se aproximarían ni por muy cerca. Si vamos a la siguiente interacción, el producto de ambos valores va a ser igual a un número negativo. Por tanto, mi límite estaría en el lado izquierdo. Por tanto, A sigue tomando el mismo valor y acá XR sí toma el valor promedio, que vendría a ser B. Entonces nuevamente ingresa la interacción, XR vuelve a tomar el valor de 0.6 como punto medio y el error seguiría 0.5. En esta primera interacción es como si no existiera. ¿Por qué? Porque acá solamente está tomando los valores que tenemos de acá arriba. Sigue siendo lo mismo. Es como si la primera interacción no existiera. Para la segunda interacción ya toma el valor correspondiente. Es decir, cuando B vale 0.6 y como sabemos que el producto de ambos está al lado izquierdo, o perdón, está al lado derecho, entonces el valor XR vendría a estar determinado por el valor medio de B, que sería 0.3, es decir, el XR. Y acá, si nos damos cuenta, de las 5 a las 8 interacciones, todas se han encontrado hacia el lado izquierdo. Todas las interacciones de la raíz se han encontrado al lado izquierdo. Y acá me da un valor aproximado ya. El valor de la raíz, es decir, el valor de la última interacción, vendría a estar determinado por 0.567, y este valor se logra después de 8 interacciones. Si nos damos cuenta, la siguiente interacción, si lo hubiésemos registrado aquí, tendría un valor inferior a 0.01. ¿Y cómo lo averiguamos? Si gustamos, le podemos ampliar acá la cantidad de cifras decimales. Le vamos a poner 5 cifras decimales. Lo vamos a guardar y nos vamos otra vez a Tools y le damos Build de construir. Y vamos a ver acá. Pues bien, acá se nota claramente que acá ya se ha ido cambiando lentamente el valor de la raíz, perdón, el valor sería del error, no de la raíz. Acá me he equivocado, es el valor del error. Pues bien, acá entonces tenemos que después de 8 interacciones el valor de la raíz se aproxima o se asemeja a 0.56, que si nosotros lo vemos gráficamente en Excel, vemos que está por ahí, ¿verdad? 0.55 y algo más. Y si nos vamos a la ecuación
de nuestro ejemplo también se aproxima a 0.6. ¿De acuerdo? Entonces esto, si gusta nosotros, si nosotros queremos, podemos cambiarlo a cualquier tipo de función. Por ejemplo, podemos ponerle acá POW de potencia de x elevado, no sé, al cuadrado menos 3 por x menos 4. Entonces para ello necesitaríamos cambiar nuestros intervalos. Vamos a ponerle, por ejemplo, 0, acá le vamos a poner 10 y nuestra tolerancia de error va a ser de 0.001. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, si nosotros le damos a ver cuántas interacciones nos da después el valor de la raíz, le damos View y vamos a ver que después de 15 interacciones vamos a tener un error inferior a este valor y vamos a tener que el valor de la raíz es de 3.009. ¿De acuerdo? Si nosotros queremos graficarlo, podemos hacerlo en una hoja de Excel, pero eso queda ya como trabajo individual. Pues bien, esto ha sido todo por este video tutorial. En el siguiente video vamos a utilizar el método de la regla falsa. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjalo en los comentarios. Por favor, te pido que dejes comentarios para poder hacer mis siguientes video tutoriales. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas el siguiente video tutorial. Chao.